Hermanos, vamos a tomar asientos. Ya se pasó el número perfecto, número 7. Ahorita, después de esta predicación, pues ya tenemos lo que son los alimentos, así que ya tendremos más tiempo todavía para poder platicar un buen rato más. Así que una vez más le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por tomar el tiempo para acompañarnos y pues juntos poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que a todas las congregaciones representadas, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, especialmente a todos los visitantes que vinieron con hermanos que los invitaron. Muchas gracias por tomar ese tiempo para venir y aprender de estas cosas. Como mencionó el orador, nuestro hermano Alfonso, cualquier pregunta que usted pueda tener, le animamos a que no se vaya con esa duda, no se vaya con alguna confusión en su mente. La palabra de Dios tiene la respuesta a todas las preguntas que tienen que ver con la salvación. Así que nos gustaría dirigirlo, abrir las Escrituras y con mucha cortesía, con mucho respeto y reverencia, poder mostrarle lo que la palabra de Dios enseña. Y pues queremos hacer esto, hacerlo de una manera fiel, porque 1 de Pedro 4:11 dice que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y si no enseñamos lo que es correcto, pues nos vamos a perder en el infierno, en el castigo eterno. Por eso el apóstol Pablo le dijo al evangelista Timoteo en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que la predicación sana de las Escrituras, Tito 2:1, es de suma importancia para informar correctamente a las personas lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la salvación. Este evento lo hemos planificado especialmente para aquellos que no han obedecido el Evangelio de Cristo, porque queremos que usted nos acompañe un día en ese viaje que vamos a tomar al cielo. Esa tierra un día se va a destruir, va a llegar a su fin, y queremos que nos acompañe para poder estar con nuestro Dios por la eternidad. Así que tendremos ahorita la primera oración, después tenemos los himnos, después nuestro hermano estará pasando para exponernos el segundo tema.
tema relacionado a la iglesia verdadera, la iglesia única que Jesucristo estableció, especialmente en un mundo donde hay más de 50,000 denominaciones. ¿Cuál es la verdadera? Bueno, la palabra de Dios tiene la respuesta. Así que esperamos que podamos aprender lo más que podamos. Le recordamos una vez más, en caso que haya aquí niños de 0 a 2, de 3 a 6 y de 7 a 10, están todos en los salones de clases en este pasillo aquí a mi mano izquierda. Así que le animamos a que pues lleve a sus hijos para que les impartan las clases que las hermanas han preparado para ellos. Así que vamos a estar de pie para esta primera oración y nuestro hermano nos va a dirigir en ella. Vamos a orar. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por esta bendición, Señor, estar aquí juntos, aprendiendo, creciendo espiritualmente, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que esta próxima hora, Señor, que el mensaje que nos trae nuestro hermano, Señor, nos llegue de gran bendición, Señor, de gran ayuda, Señor. Y te pido por todos los hermanos que están aquí juntos y nuestros amigos que nos visitan, Padre Celestial, que estés con ellos, Padre Celestial, y que sus corazones también se abren, Padre Celestial. Señor, todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Jesús. Amén. Hermanos, les invito a los que puedan y gusten estar en pie para alabar a nuestro Dios. Vamos a entonar 2 alabanzas de esta manera y después pasamos a lo que sigue, hermanos. Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve, pintó los cielos con su luz, e hizo el mundo con poder. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre del polvo
Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que existe un Redentor y se entregó por mí. Ofrece vida eterna y salvación también. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que mi Señor murió por darnos libertad. Yo sé mis culpas Él pagó, en la cruz lo demostró. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que algún día vendrá, así nos prometió. Este servirle fiel, pues Él recompensará. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive Muy bien, hermanos. Vamos a continuar con nuestra clase en esta ocasión. Y como todos pueden ver, ¿verdad? El tema que se me ha asignado para desarrollar en esta ocasión es: usted puede conocer que Cristo fundó una iglesia. ¿Mande? Oh, yo creo que fundó una iglesia. Christ established one church, brother. En veces, yo le digo a los hermanos, en veces tienen que considerar que están escuchando a un pocho, hermanos, ¿ok? Y en veces se me enredan las R's y las quién sabe qué más, ¿verdad? Solo que cuando quiero desenvolver la lengua, ¿me entiendes? Pues se me atrapa, hermanos, y pues ni modo. Pero ustedes saben lo que yo, están como el cotorro, tú sabes lo que yo quiero decir. Muy bien, vamos a considerar el tema que se me ha asignado en esta ocasión para que usted y yo entiendamos lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a pues una sola iglesia. Yo sé bien que todos nosotros entendemos que existen bastantes iglesias hoy en día, congregaciones. Y claro, ¿verdad? Que uno escucha frases tales como: no importa a qué congregación vaya, usted puede ir a cualquier congregación o cualquier iglesia porque todas predican de Jesucristo. Bueno, Satanás, ¿verdad?, predicó también de Cristo y enseñó de Cristo, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que Satanás está en lo correcto. Y entonces tenemos que darnos cuenta qué es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a la iglesia que Cristo ha fundado. Antes de empezar, vamos a Dios en una oración. Eterno Padre, en esta ocasión nuevamente le queremos pedir que usted esté con nosotros mientras que estudiamos la palabra de Dios.
Le ruego pues, Padre eterno, que usted esté con este servidor suyo, que me ayude, eterno Dios, a poder comunicar las cosas que usted me ha puesto en mi mente y corazón mientras que medité y estudié sobre este texto, eterno Padre. Le ruego pues que esté con aquellos que habrán de escuchar su palabra, que les abra su entendimiento y que estén atentos a lo que usted habrá de comunicarles, para que así, si acaso ellos lleguen al punto de un entendimiento pleno, que puedan cumplir, eterno Padre, con aquello lo cual necesitan que hacerlo. Le pidamos todo esto, eterno Dios, en el bendito nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Hemos terminado en la lección anterior, hermanos, que, la persona que es bautizada y que ya pasa por todos los pasos que tiene que llevar a cabo. Recuerde que en el bautismo está la deidad presente y la deidad es la que se está manifestando. El Padre ha sido el llamamiento, Jesucristo vino para cumplir la voluntad de Dios y claro lo viene a demostrar en Juan capítulo 19, versículo 30, donde dice consumado es, cuando estaba en la cruz, es decir, se cumplió todo, ya no falta nada más, sino que ya se ha cumplido todo. Y miramos nosotros que el Espíritu Santo es el que viene a añadirlo al cuerpo de Cristo Jesús. Pero quiero que usted entienda de que cuando Jesucristo anduvo en tierra, Él claramente dijo, ¿verdad? En Mateo capítulo 16 y versículo 18, las siguientes palabras. Mateo capítulo 16 y versículo 18, dijo Jesucristo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora estamos viendo ya en los postreros tiempos cuando Jesucristo llega. Y recuerde que ya hemos hablado, y estas lecciones, hermanos, se vienen a entrar y salir una de las otras, porque todas están conectadas juntas. Solo que si acaso uso versículos que ya usé anteriormente, es que se tienen que usar para que podamos entender el siguiente concepto que quiero desarrollar. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, miramos nosotros la deidad en una comunicación uno con el otro. Y ya hemos dicho que se comunicaron entre ellos varias cosas. Uno de ellos fue concerniente al plan de salvación. Pero también miramos nosotros que se vino a comunicar concerniente a la iglesia. ¿Y cómo sabemos nosotros eso? Bueno, porque cuando se está discutiendo en Hechos capítulo 15 y versículo 18 lo siguiente, Hechos capítulo 15, versículo 18, note lo que la Escritura nos dice. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y si usted hace un estudio de la palabra antiguos o tiempos antiguos, claramente se va a dar a entender que se está refiriendo a la eternidad. Pero pregunta número 1, ¿qué ha dicho el Señor? ¿De qué está el autor comunicándonos? ¿De qué es lo que quiere que yo entienda de lo que se está comunicando? Y simplemente, pues, es la iglesia. Porque el problema era de que cuando el apóstol Pablo salió a su primer viaje misionero, en Hechos capítulo 13, versículo 1, el Espíritu Santo puso aparte al apóstol Pablo y Bernabé para que salieran en su primer viaje misionero, para que así se pudiese extender el reino de Dios. Noten que en Hechos capítulo 1, versículo 8, se nos da a entender en cómo se debía desarrollar la extensión del reino de Dios. Y claro, miramos nosotros que por causa de la persecución que hubo en Jerusalén concerniente a Esteban, Hechos capítulo 8, versículo 4, ya entonces algunos miembros de la congregación de Jerusalén salieron a predicar la palabra de Dios. Hechos capítulo 11, versículo 19. Y el esfuerzo de ellos vino a establecer la congregación en Antioquía, en la cual el apóstol Pablo y Bernabé trabajaron con esa congregación hasta que se estableció
y se vino a organizar correctamente. Esto lo demuestra Hechos capítulo 11, versículo 25, 26 y también Hechos capítulo 13, versículo 1. ¿Por qué digo todo esto? Para que miremos nosotros, ¿verdad?, que el apóstol Pablo y Bernabé fueron escogidos por Dios para que ellos saliesen a predicar en viajes misioneros, para establecer congregaciones, para establecer iglesias. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que este dato, este establecimiento de iglesias, primeramente vino a demostrarse en la eternidad. Ahí se vino a planificar. Pero el punto que quiero desarrollar es el siguiente, de que en Hechos capítulo 15, el apóstol Pablo se le había dicho de que él tenía que ir a los judíos primeramente. Pero en Hebreos capítulo 14, versículo 33 en adelante, el apóstol Pablo dice, bueno, los judíos no quieren escuchar la palabra de Dios, por lo tanto me voy a los gentiles. Y esto fue el problema del apóstol Pablo. Y cuando llegó a Antioquía, ya había un problema, que los dirigentes de la congregación de Antioquía le dijeron, tienes que ir a Jerusalén para arreglar este problema. Entonces, se está hablando de la iglesia. Y la iglesia, ¿verdad?, fue algo que fue planificada en la eternidad, porque el versículo 18 claramente lo viene a demostrar. Y este es el punto que quiero aclarar. Entonces, si fue demostrada primeramente en la eternidad, otra vez regresamos, ¿verdad? Y noten en cómo el plan o el propósito de Dios se viene a ver desde la eternidad y se viene a desarrollar mediante los años. Otra vez regresamos al libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 5, porque hemos dicho, ¿verdad?, que Dios, de la mente de Dios, sale la revelación a los profetas para que ellos ya vengan a plantar el conocimiento o las decisiones que Dios hizo en la eternidad. Y en Génesis capítulo 3 y versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Noten que aquí por primera vez se viene a demostrar la idea de que en el futuro había de venir Jesucristo, el cual iba a establecer su iglesia. Estamos hablando una guerra aquí, una guerra espiritual entre Satanás y Jesucristo. Miramos nosotros que Gálatas capítulo 4 y versículo 4 dice la palabra del Señor lo siguiente, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, otra vez, ¿a cuál cumplimiento del tiempo? ¿Y quién fue el que sentó la idea? ¿O quién fue el que vino a planificar esto? Y claro que fue Dios, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, noten, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto regresa nuevamente a lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y claro, ¿verdad?, que estamos considerando la iglesia. En Apocalipsis capítulo 12 miramos nuevamente este concepto. Apocalipsis capítulo 12, y note lo que dice el versículo 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y digo todos estos versículos para que entendamos, bueno, la iglesia pues planificada en la eternidad, pero también miramos nosotros que ya se viene a desarrollar en el Antiguo Testamento, desde el año 4004 hasta lo último, estos años, miramos nosotros que se viene a enseñar concerniente a la iglesia. Ahora quizás la gente de aquel entonces no entendió, así como Daniel en ocasiones que se le reveló ciertas cosas, no las entendió. Y Dios le dijo que las sellara porque no era para su tiempo. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, nuevamente en Miqueas, porque ya leí el texto de Isaías, pero en Miqueas miramos nosotros que en el capítulo 4, versículo 1, note lo que dice, acontecerá en los postreros tiempos que en el monte de la casa de Jehová, que el monte de la casa de Jehová será establecido
por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y el versículo 3 dice, y él juzgará entre muchos pueblos y correrán a naciones poderosas hasta muy lejos, y martirán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni enseñarán más para guerra. Lo que está hablando del establecimiento de la iglesia. Y miramos nosotros que ya cuando Jesucristo viene, Jesucristo que trae toda la verdad de Dios, ya está trayendo a la mente de la gente todo lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento. Y si el judío entendía el propósito de Dios, entendió lo que Génesis capítulo 3 versículo 15 enseñaba, entendió lo que Isaías capítulo 2 versículo 1 al 4 enseñaba, entendía lo que Daniel capítulo 2 versículo 44 y 45 enseña, y entendió también lo que Miqueas enseñaba, que solamente se iba a establecer una sola congregación. Pero cuando Jesucristo viene y hace esta declaración ya en su tiempo, noten que ya habían diferentes congregaciones. Ya existían los saduceos, ya existían los fariseos, ya existían los helenistas, ya existían los escribas, que tenían grupos y que eran grupos religiosos. Y a pesar de en medio de todo esto, Jesucristo viene a enseñarles de que Él va a establecer su iglesia, singular, mi iglesia, dando a entenderles que los grupos que ellos habían formado no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto fue lo que vino a enfurecer a los judíos, fue lo que vino a hacer enojar a los judíos. Porque claramente Jesucristo les hace entender otra vez, hablando en forma figurativa, dice en Mateos capítulo 15, versículo 13, lo siguiente. Dice, pero respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y claro, aquí la planta se está refiriendo a iglesia o grupos religiosos. Todo lo que Dios no ha establecido será arrancado, será quitado de encima. Y cuando Jesucristo ya se enfrenta a los líderes de estas sinagogas o sectas religiosas, en Mateo capítulo 23, noten el lenguaje que Él les viene a demostrar. Lo que miramos nosotros, ¿verdad? Que en el tiempo de Jesucristo, Él viene a demostrar que va a haber un establecimiento de una iglesia en medio de todas estas cuerpos religiosos que existieron en aquel entonces. Ahora, hoy en día todavía tenemos el mismo problema, todavía tenemos la misma situación. En una esquina se encuentra la iglesia bautista, en otra esquina se encuentra la iglesia metodista, en otra esquina se encuentra los testigos de Jehová y etcétera. Y la gente ve todo esto y viene a la conclusión en decir, bueno, ¿qué es lo que Dios enseña concerniente a la única iglesia de Dios? Y vuelvo a repetir, hermanos, que la única iglesia de Dios que el Señor ha establecido es la iglesia de Cristo. Es algo que se puede demostrar en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 16, versículo 18, miramos nosotros que ahí Jesucristo nos viene a establecer el establecimiento de la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, miramos nosotros que ahí se viene a establecer la iglesia de Cristo. Y miramos nosotros que cuando nuestro Señor Jesucristo se viene a reunir con sus discípulos, con sus apóstoles,
Él le viene a prescribir todas las cosas que son necesarias para que ellos entiendan qué es lo que tienen que desarrollar dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y miramos nosotros entonces lo siguiente. Número 1, el establecimiento de la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo debe de perseverar en la doctrina de los apóstoles primeramente. Y la doctrina de los apóstoles es simplemente las cosas que el Señor nos ha enseñado que usted y yo debemos de llevar a cabo. Por ejemplo, el tipo de adoración que se tiene que llevar a cabo, la enseñanza bíblica y todas las cosas que están envueltas en ello. Solo que esto en cuestión corta o breve es lo que es la iglesia de Cristo. Número 1, Dios la vino a planificar desde la eternidad. Número 2, Dios la vino a establecer en Hechos capítulo 2 y versículo 1 en adelante. Y número 3, le ha dado una forma de adoración para que usted y yo vengamos a desarrollar un completo agrado conforme a la voluntad de Dios. Vamos primeramente a empezar concerniente al establecimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. En Levítico capítulo 23 y versículo 15 en adelante, miramos nosotros que desde ese momento, que la palabra del Señor nos está enseñando que había de establecerse en el día de Pentecostés un grano nuevo, que había de manifestarse algo diferente. Y cuando miramos nosotros en Hechos capítulo 2, miramos nosotros ya el establecimiento de la iglesia de Cristo, que viene a desarrollarse de una forma de acuerdo a la palabra de Dios. Y desde ese momento miramos nosotros entonces que Dios le viene a prescribir el orden que debe de llevar a cabo concerniente a la voluntad de Dios. Número 1, primeramente dice Tito capítulo 2 y versículo 1, lo siguiente. Tito capítulo 2 y versículo 1 dice a este joven Timoteo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La iglesia de Cristo debe de entender que no puede envolverse en comentarios, no puede envolverse en enseñanza concerniente a lo que el hombre le ha dejado, sino que tiene que envolverse completamente en la enseñanza que miramos nosotros dentro de la palabra del Señor. Y claro, ¿verdad?, que para esto necesitamos que estudiar lo que la palabra del Señor nos dice para que podamos llegar a ese punto de poder enseñar la verdad. Recuerde que cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en primera carta de Timoteo capítulo 3 y versículo 15, dice la palabra del Señor: para que si tardo sepas cómo debe de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos aquellos a los cuales Dios nos ha dado el privilegio de poder tener la verdad de Dios y poder comunicarla de una forma que la gente lo venga a entender. Entonces, yo tengo la responsabilidad de conocer qué es lo que es la sana doctrina, qué es lo que debo yo de recibir para poder comunicar. Porque recuerde, nosotros tenemos que plantar la palabra de Dios, la sana doctrina, para que otros también la vengan a enseñar. Solo que este es número 1, enseñar la sana doctrina. Segundo, la adoración completa. La adoración completa es una oración en donde envuelve primeramente la enseñanza de la palabra. Segundo, es en donde se viene a practicar la oración. Tercero, es en donde se viene a desarrollar una alabanza de cantos hacia Dios. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que esto todo lo enseña en el Nuevo Testamento. Solo que concerniente a que usted puede conocer que Cristo fundó una sola iglesia, la Biblia está bien clara concerniente a estos asuntos. En Hechos capítulo 2 y versículo 1, en Hechos capítulo 2 y versículo 1 dice la palabra del Señor lo siguiente:
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí miramos nosotros el cumplimiento de Miqueas capítulo 4, versículo 1. Empezó primeramente en la ciudad de Jerusalén. Fue en donde se vino a desarrollar y establecer la iglesia de Cristo. Es en donde se empieza, en el año 33, después de la muerte de Jesucristo. Es decir, cuando Jesucristo viene a morir. Y miramos nosotros entonces que desde ese momento en adelante ya se comienza a desarrollar en diferentes partes del mundo la iglesia. Tenemos el primer viaje misionero del apóstol Pablo, en donde en la región de Galacia se establecieron 5 congregaciones. Miramos nosotros que ahí se establecieron estas congregaciones y todas tenían el mismo patrón de cómo se había empezado en la iglesia de Jerusalén. Y luego miramos nosotros que el apóstol Pablo y Silas salen en su segundo viaje misionero. Y en el segundo viaje misionero miramos nosotros en donde varias congregaciones vienen a establecerse. Y se vienen a establecer conforme al patrón que miramos nosotros en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y luego ya en el tercer viaje misionero miramos nosotros en donde el apóstol Pablo viene a establecer más congregaciones. Así que cuando la persona es bautizada, el Espíritu Santo lo viene a trasladar a la iglesia correcta, a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo ha fundado. Por lo tanto, miramos nosotros que en esta ocasión, hermanos, todos los que estamos aquí, me imagino que son miembros de la iglesia de Cristo. Y sabemos bien que nosotros pertenecemos a la iglesia que el Señor ha establecido. Y tenemos un privilegio enorme de que somos parte de la iglesia de Cristo. Pero también tenemos una responsabilidad tremenda en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo tenemos que regresar a los mismos principios que antes se demostraban en el Nuevo Testamento. Hace tiempo atrás el señor George Barnabas hizo una encuesta y los encuestionados les hizo varias preguntas. Y una de las cosas que miramos nosotros que vino a resultar de esa encuesta es concerniente al estado de la iglesia. Y claro que vuelvo a repetir, lo ha repetido en varias ocasiones, nosotros entre la iglesia de Cristo no hemos hecho encuestas concerniente a nuestra propia necesidad. No sabemos en dónde se encuentra la iglesia de Cristo, concerniente a ciertas necesidades que tenemos. Sin embargo, tenemos que usar encuestas que hace el Pew Research Group. Tenemos que usar encuestas que hace el George Barnabas Research Group. Y ellos nos vienen a enseñar a nosotros que la iglesia está en un estado triste. Número 1, dice que la iglesia de Cristo, o más bien dice que la iglesia en su totalidad, y me imagino yo que cuando habla de la iglesia en totalidad, estamos incluidos nosotros también, porque la iglesia de Cristo también se encuentra en esa misma necesidad. Número 1, dice que se nos ha dado la responsabilidad de evangelizar. Y muchos usamos Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y claro que ese texto se le está hablando a los apóstoles. Pero tenemos otros textos en donde a nosotros la iglesia también se nos da la responsabilidad. En Efesios capítulo 3 y versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, por medio de la iglesia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, en donde nos enseña que usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los ha llamado de tinieblas a su luz admirable. Solo que no escapamos nosotros como iglesia del Señor en la responsabilidad de convertir al mundo, enseñarles la verdad, enseñarles su estado o su condición espiritual,
para que vengan a ser parte del cuerpo de Cristo Jesús. Tenemos esa responsabilidad. Y George Barnabas dice que el 5% de los encuestionados no están evangelizando, o más bien el 5% son los únicos que están evangelizando, el resto no están evangelizando. Y ese es trabajo de nosotros, la iglesia de Cristo. No es trabajo de los discípulos de Cristo o de los testigos de Jehová o de los mormones. Es trabajo nuestro. Nosotros somos los que tenemos que andar saliendo y enseñando la palabra de Dios. Porque a mí se me ha encargado la verdad de Dios. Y yo tengo una responsabilidad de enseñarla. Segundo, dicen que los miembros de las congregaciones, el 65% al 75%, son personas que les falta conocimiento de la palabra de Dios, una profundidad de la palabra de Dios. El estado de la iglesia. Y me pongo yo a pensar en la iglesia de Cristo. Nosotros quienes somos la iglesia de Cristo, somos personas que también necesitamos que profundizarlos en la palabra de Dios. Y esto claramente nos dice en Efesios capítulo 4 y versículo 13. Note lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 4 versículo 13 dice, hasta que todos, claro que está hablando la responsabilidad del evangelista, del pastor o los pastores y de los maestros. Y nos está enseñando de que la responsabilidad nuestra es de perfeccionar a todos los miembros del cuerpo de Cristo Jesús para que podamos cumplir nuestro ministerio y para que podamos edificar al cuerpo de Cristo Jesús. Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Noten a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar empeñan con astucia las artimañas del error. Eso me está hablando a mí. Eso nos está comunicando a ustedes también, de que como miembros del cuerpo de Cristo Jesús, yo tengo que tener una profundidad de la palabra de Dios. Tengo que entender que mi propósito es de que la palabra del Señor habite abundantemente en mi mente. Porque la guerra que yo tengo que pelear en este mundo no es una guerra física, sino que es una guerra en donde yo tengo que combatir con los argumentos, con los conceptos, con los pensamientos que Satanás le ha puesto a la gente. Miren, cuando cité el libro de Apocalipsis capítulo 12, una cosa que miramos nosotros ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 12 es una guerra contra Satanás y Jesucristo, contra Satanás y Dios. Y miramos nosotros que ahí en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 15, note lo que dice la palabra del Señor. Cuando Satanás no pudo ser victorioso en contra la iglesia, en contra de Jesucristo, dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río, para que fuese arrastrado por el río. Esto está hablando de la falsedad de Satanás, que vino a traer sobre toda la tierra, pero quiso hacerlo para que así pudiese también la iglesia tragar de esta agua, para que también hubiera corrupción. Y noten que no paró allí, sino que en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Continúa Satanás con esa guerra, tratando de engañar, tratando de detener el crecimiento sano y puro
del miembro del cuerpo de Cristo Jesús para que llegue a la plenitud de ser un varón perfecto, para que no fácilmente sea engañado por las artimañas del ser humano. Entonces, yo como miembro del cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia única, tengo que estar preparado con la doctrina para poder defenderla, porque vuelvo a repetir, la batalla nuestra es en la mente del ser humano. Y el apóstol Pablo lo pone de esta manera en 2 de Corintios capítulo 10. En 2 de Corintios capítulo 10 y versículos 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pero el punto es este. Usted y yo luchamos en contra de los argumentos que se encuentran en la mente de la persona. Y hay argumentos que están poco difíciles de tratar en la mente de personas. Y yo temo que por esa razón únicamente el 5% de la membresía de la iglesia sale a evangelizar. Porque tienen miedo, tememos en lo que la otra persona pueda decirnos y que nosotros no podamos contestarle. Pero nuestra lucha es contra los argumentos que se han levantado ante la gente que ha formado sus conceptos. Pero también miramos nosotros que no solamente fallamos en el evangelismo, fallamos en cumplir el propósito nuestro de llegar a un varón perfecto, sino que fallamos también concerniente a lo que el Señor ha puesto para la iglesia, y es de que pronto lleguemos a formar nuestro gobierno. Según la encuesta, dice que el 25% de congregaciones no se preocupan, o el 25% se preocupan por establecer un gobierno bíblico, pero el resto, los 75%, están conforme como están. Solo que como iglesia de Cristo, tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que llegar al punto de estar bien concerniente al gobierno bíblico. Y es interesante, ¿verdad?, que cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y miramos los ejemplos, porque esos son los que nos va a ayudar en llegar a la conclusión, bueno, ¿cómo fue en el tiempo primitivo? Miramos nosotros que en el tiempo primitivo, cuando el apóstol Pablo llegaba a un lugar, él inmediatamente cumplía con todo esto. Miren, un ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo 14, versículo 21 en adelante. En Hechos 14, miramos nosotros que dice la palabra del Señor lo siguiente, versículo 21, dice: y después de anunciar el evangelio, noten, Pablo llegó a la región de Galacia anunciando el evangelio. Él llegó predicando, enseñando las buenas nuevas, y la gente escuchó, y claro que se bautizaron. Tenemos que inferir esto, ¿verdad? Y luego el versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Esta palabra, confirmando los ánimos de los discípulos, nos da a entender que el apóstol Pablo se preocupó por la madurez de la membresía de las congregaciones. Él hizo todo lo que pudo dentro del tiempo que estaba allí para poder madurar a la congregación. Y tercero, noten lo que dice el versículo 23, y constituyendo ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno. Noten otra cosa, que el apóstol Pablo, antes de que se retirara de esta región, llegó a establecer ancianos en cada iglesia. Los 3 puntos que la encuesta viene a enseñarnos en donde hay deficiencia en el estado de la iglesia. Y claro que yo lo estoy usando para el estado de la iglesia de Cristo. El evangelismo, la madurez de la membresía
y el establecimiento de gobierno bíblico dentro de las congregaciones. Y me pongo yo a pensar, ¿por qué? ¿Por qué es que la iglesia de Cristo viene a demostrar esto actualmente también? Sabiendo bien de la necesidad que existe en nosotros de poder llegar al punto de multiplicarnos, de reproducirnos como la iglesia del Señor. Y claro que estos son puntos, ¿verdad?, que usted y yo debemos de considerar. Pero también cuando llegamos a los puntos de la adoración, noten los cambios y las diferencias en cómo se ha llevado a cabo concerniente a esto también. Porque hay un patrón bíblico que el Señor ha establecido para nuestra adoración. Y miramos nosotros que Dios es un Dios celoso y quiere que se lleve a cabo todo esto conforme a como Él lo ha dejado, a como Él nos ha dicho que debemos de hacerlo. Solo que cuando hablamos que usted y yo podemos conocer que Cristo vino a establecer una iglesia, ¿y qué es lo que la Biblia nos enseña concerniente a esto? Primeramente, nos enseña que la iglesia fue importante para Dios. Tan importante fue la iglesia de que Dios en la eternidad vino a discutir. Cuando uso la palabra Dios me estoy refiriendo a Elohim, a Teos, que se refiere a la deidad, al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo. Tanto fue la preocupación de Dios que discutieron en la eternidad no solamente el establecimiento de la iglesia, vinieron a planificar todo bien desde cuando empezó el tiempo, desde que Dios vino a crear al ser humano. Dios comenzó a revelarle a la mente de sus profetas, en este caso Moisés, concerniente a la importancia de la iglesia que se ve a establecer muchos años después. Y miramos nosotros entonces que de ahí empieza la iglesia en profecía y se viene a profetizar. Quizás algunos de aquel tiempo no entendieron el lenguaje que los profetas estaban hablando concerniente a lo que él estaba diciendo. Quizás estaban refiriéndose a un reino físico, como los apóstoles se confundieron en Hechos capítulo 1. Pero cualquier que haya sido la situación, Dios la viene a revelar proféticamente a través del Antiguo Testamento. Llega Cristo ya a su tiempo, en los tiempos postreros, y Jesucristo ya viene a ser notorio de que la decisión que se hizo en el cielo, la decisión que se hizo en la eternidad, fue una decisión en donde Él, Cristo, iba a ser el fundador de la iglesia, que Él es el que le iba a establecer. Ahora, aunque en ese versículo 16 no nos da los datos en cómo lo va a hacer, es un texto declarativo y no descriptivo. Y por lo tanto, miramos nosotros que al leer el Nuevo Testamento nos damos cuenta que con la sangre de Él es como Él había de establecer su iglesia. Y esto regresa a lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Solo que ya en los tiempos postreros miramos nosotros el establecimiento de la iglesia, en donde se iba a incluir la deidad. Otra vez, en el establecimiento de la iglesia, la deidad. Porque el apóstol Pablo, aunque en Hechos capítulo 2 y versículo 1 en adelante no vemos todo esto, pero en el apóstol Pablo en el libro de Efesios, ahí comienza a desarrollar la tarea o la responsabilidad del Padre, la tarea, la responsabilidad de Jesucristo y la tarea y la responsabilidad del Espíritu Santo, que iba a trabajar en cada miembro individualmente, porque ellos, nosotros, somos la iglesia. Y miramos entonces que una vez que se vino a establecer, entonces de ese momento en adelante, lo que vino a establecer a la iglesia diferente a las sectas que en aquel entonces se establecieron, que son los fariseos, los saduceos y otras sectas en aquel entonces, fue la singularidad de la iglesia. Y Pablo habla de eso, de la singularidad, de que la iglesia de Cristo
está el Padre, de que en la iglesia de Cristo existe Jesucristo y existe también el Espíritu Santo. Y ninguna denominación puede hacer esa declaración. Nosotros podemos decir todo esto, que entre nosotros habita la comunión del Padre, que entre nosotros habita la comunión de Jesucristo, que entre nosotros habita la comunión del Espíritu Santo por medio de la palabra. Entonces, nosotros sí podemos decir eso. Ninguna denominación puede decir eso. Y esto es lo que viene a apartar a la iglesia de Cristo como la iglesia singular. Es sola en ese aspecto. Pero también hemos visto, ¿verdad?, que en la iglesia de Cristo tenemos ciertas responsabilidades y tareas que desarrollar. Y como ya hemos visto, ¿verdad?, que no tenemos encuesta entre nosotros, pero si hiciéramos, llegáramos a estas mismas conclusiones. De las encuestas que se ha hecho por Pew Research y John o George Barnabas. Número 1, que estamos fallando en el evangelismo. Número 2, que estamos fallando en la madurez de nuestros miembros. Y número 3, que estamos fallando en el establecimiento del gobierno. Porque vuelvo a repetir, en las congregaciones primitivas, en Galacia, el apóstol Pablo, miramos que pasó 2 años, y en 2 años ya tenían su gobierno bíblico. Y miramos nosotros que en el segundo viaje misionero, Filipenses o Filipo ya tenía sus ancianos y diáconos, y toda la demás congregación de la misma manera, aunque no tenemos versículos concretos. Pero miramos nosotros que cuando Tito es dejado en Creta, el apóstol Pablo dice, procura corregir lo deficiente y establece ancianos. Solo que todo esto lo miramos que fue posible. Pero hoy en día, ¿verdad?, miramos nosotros una deficiencia en todo esto. Solo que leyendo podemos entender que la iglesia de Cristo es la única que Dios ha establecido. Pero siendo la única que Jesucristo ha establecido, estamos quedando cortos de la responsabilidad que tenemos como iglesia de Dios. Recuerda, hermanos y hermanas, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos la única iglesia de Dios. Y hay que comportarnos de esa manera. No debemos de temer a ningún grupo religioso, porque el que está en nosotros es mucho más mayor que el que está en ellos. 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31. Nosotros somos la iglesia de Cristo y debemos de caminar con orgullo y debemos de proclamarla por todo viento de que Dios habrá un día de venir por su iglesia, no por los fariseos, no por los saduceos, sino que va a venir por los suyos. Y claro que si nosotros permanecemos fieles hasta la muerte. Esta es la tarea que tenemos como iglesia de Cristo. Espero que en esta mañana este estudio haya sido de provecho para todos nosotros. Vuelvo a extender una invitación para que si acaso usted nos está visitando y quiere ser parte de esta iglesia que Dios vino a establecer en el día de Pentecostés, pero que todavía continúa, todavía tiene oportunidad para entregar su vida a Cristo Jesús y que el Espíritu Santo lo venga a trasladar al cuerpo que es su iglesia. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Fuente de salud para todos es acercaos y de ella beber. Fuente dulce que de lo alto es, pronto ven y vida obtener. Bebamos
Oremos. Santificado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día que nos dicen, Señor, que pudimos venir a adorarte y poder aprender más sobre tu palabra, Señor, y que tú nos bendigas para que esta sea una enseñanza que la podamos agarrar para nuestras vidas, Señor, y también para las personas que no han obedecido tu evangelio, Señor, que las puedan entender y que puedan seguir aprendiendo más y más para obedecer tu evangelio, Señor. Y también te damos gracias por nuestro hermano, Señor, que se preparó y nos pudo traer estas clases, Señor, y que tú lo bendigas y que puedas seguir predicando la verdad, Señor. Y de igual manera también te damos gracias por los hermanos de esta congregación que se esforzaron para poder hacer esto posible, Señor, que tú los cuides y que los bendigas. Y también, Señor, te pedimos por los alimentos que se han preparado, que tú los bendigas, Señor. Y esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.